Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Luis Lavarce, soy residente de oftalmología. El tema que hoy día me toca presentar es glaucoma y estilo de vida. ¿Ya? Para comenzar, una pequeña introducción. Recordar que el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Se estima que el glaucoma afecta, se habla de entre 76 hasta 80 millones de personas en todo el mundo. ¿Ya? Aquí es un concepto clave, sobre todo para los colegas R1 y internos, que el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva, ¿ya? La fisiopatología de la enfermedad se centra en la degeneración de las células ganglionares. O sea, está el foco, la degeneración de estas células de la retina, por lo cual se necesita una presión intraocular elevada y este es un factor de riesgo, no es la causa, es un factor de riesgo. Se sabe que reducir la presión intraocular no solo no es suficiente para detener la progresión del glaucoma, y algunos individuos, como aquellos de glaucoma de tensión normal, seguirán experimentando progresión, es decir, empeoramiento de la enfermedad, a pesar de tener una presión intraocular controlada. Es en ese contexto que es muy importante hablar de la genética y glaucoma antes de hablar del estilo de vida. Y ahí voy a tratar de ir enlazando conceptos que son muy importantes para poder entender de por qué ciertos estilos de vida nos pudiesen ayudar como terapia complementaria a controlar esta patología. Saber que la genética, perdón, que el glaucoma principalmente de ángulo abierto primario se define como una patología de rasgos genéticamente complejos, ¿ya? No es un solo gen el que está involucrado. Para la mayoría de las afecciones glaucomatosas, es decir, para el espectro, las variantes del ADN no son suficientes para explicar la patogénesis, ¿ya? Es decir, no tan solo una variable en común del ADN va a explicar toda la gama de alteraciones que podemos tener. Algunos genes están claramente subyacentes de las formas más mendelianas, es decir, se van transmitiendo y se manifiestan claramente en su transmisión. Y estos son principalmente aquellos genes que están dados principalmente con patologías del segmento anterior y alteración del glaucoma, que generalmente cuando hablamos de patología del segmento anterior, cuando hablamos de la aniridia y otros procesos, lo tenemos bastante claro identificado y cuando están se manifiestan y generan este glaucoma. Pero estos son el menor porcentaje. Varios estudios realizados en los últimos años han llevado a la evidencia de que la epigenética, es decir, los cambios, y este concepto es súper importante, la epigenética, es decir, los cambios en el patrón de expresión, sin ningún cambio en la secuencia de ADN, parecen ser el eslabón perdido. Es decir, a pesar de que tengo una carga genética, cuando existe cierta expresión de este patrón, es cuando voy a tener determinados cambios, ¿ya? Sin tener alteración del ADN en su forma como tal. Es importante tener estos conceptos claros y por eso voy a hablar aquí un poquito extenso con estos párrafos, pero es importante tenerlos y internalizarlos. La secuencia de ADN tiene un grado de variabilidad entre los individuos, eso lo sabemos, dando lugar a características únicas. Las variantes de ADN pueden ser neutras, las variantes, francamente patógenas, dando lugar a los rasgos mendelianos, los que yo ya les comentaba. O también pueden ser polimórficas, es decir, los llamados polimorfismos son cuando cambia un nucleótido. Entonces, este cambio de nucleótido tiene un rol potencialmente diferente en el desarrollo de condiciones patológicas, que pueden ser neutras, predisponentes o protectores. O sea, o manifestamos un gen a través de un gen fuerte, mendeliano, o puede tener alguna alteración que puede ser de tipo polimórfico y esa puede ser predisponente, neutro y protector. ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo un gen que es predisponente, un polimorfismo predisponente, con determinada estilo de vida que puedo llevar, va a poder determinar si este gen se expresa o no y por tanto va a determinar cierta expresión de la patología. Y por tanto, por eso no en toda la población va a expresarse la patología independiente que pueda o no tener el gen. Los nuevos conceptos, hasta además, y bien importante estos conceptos porque se están dando en los últimos papers con respecto a varias patologías, no tan solo un glaucoma. Los nuevos conceptos de puntuaciones de riesgo genético y puntuaciones de riesgo poligénico también se están aplicando en la patogénesis de glaucoma. Este riesgo genético se refiere a la presencia de variantes con una asociación estadísticamente significativa, ¿ya? A nivel de todo el genoma. Y este otro riesgo poligénico combina la presencia de diferentes variantes para definir el riesgo de un solo individuo de manifestar la enfermedad. Entonces los estudios ahora no tan solo hablan de que al experimentar a un paciente que tiene determinado gen y exponerle a cierta terapia va a desarrollar una nueva patología, sino también se cruza otra variable, que son estos riesgos poligénicos y la puntuación de riesgo poligénico, porque eso también va a determinar una nueva curva y una nueva
resultado y algunos pacientes que nosotros inicialmente pensábamos que se escapaban de la media cuando teníamos esta curva de Gauss, que algunos expresaban la patología en mayor cuantía y otros en menos, sabemos que estos que están más alejados, principalmente en el percentil más 75, es porque muchas veces tienen este riesgo poligénico. Por tanto, esta creciente evidencia indica que varios factores ambientales y estilo de vida juegan un papel importante. Los principales factores definidos son el envejecimiento, la inflamación, el estrés oxidativo, los fármacos y la dieta, entre otros. ¿Ya? ¿Y por qué es importante al final de raya para la suma todo esto? Porque poder saber dónde se produce esta modificación para una determinada expresión de una determinada patología nos van a dar nuevas dianas terapéuticas. Actualmente, con muchas patologías, tenemos ensayos clínicos en los cuales aplicamos a un tratamiento a un grupo de pacientes y tenemos determinados resultados, pero no sabemos específicamente dónde se produce el cambio. Sabemos que con algunos resulta, con otros no, pero dónde está esa diferencia, ese eslabón perdido? Es lo que a través de esta secuenciación permite y actualmente, y probablemente en el futuro, va a poder ser más específica la terapia en los pacientes. Como ya les decía, tenemos genes que ya sabemos que su presencia se expresa casi irremediablemente en ciertas patologías, y eso ya lo hemos conversado en otros temas, ya glaucomas juveniles, etcétera. Y esos son los de tipo mendeliano, que van a generar determinado polimorfismo o van a generar derechamente la patología. Pero tenemos también estas otras modificaciones epigenéticas, es decir, estas expresiones, ¿ya? Que sumado a este ambiente en el cual no podemos vivir, ya sea la forma en cual nosotros nos alimentamos, vivimos, o nuestra cantidad o exposición al sol, o tabaco, o contaminantes medioambientales, van a generar determinada patología. Y en este caso es el glaucoma. Estos mecanismos epigenéticos están propuestos específicamente para el glaucoma 4 puntualmente, que son la metilación del ADN, es decir, se agregan grupos metilos a la molécula de ADN y esto afecta la expresión génica sin afectar la secuencia. ¿Ya? Puede ser también la modificación, la transducción de histonas, que esta modificación química de las histonas cambia la forma en que se almacena el ADN. Recordemos que las histonas eran estas moléculas que están alrededor del ADN y lo empaquetan. ¿Ya? También tenemos la remodelación de la cromatina, que es una modificación dinámica de la estructura de la cromatina para permitir el acceso al material genético, ¿ya? Y permite así la activación o represión de algunos genes, ¿ya? Y por último, la regulación génica, que está dada principalmente por segmentos de ADN que se codifican o no. Todos estos mecanismos epigenéticos que a veces puede ser un poco confuso, cuesta entenderlo, son súper importantes porque nos dan respuesta y después y nos abren la mente para decir, claro, esta terapia, cuando los pacientes dicen, no, es que yo hago tal cosa y a mí me resulta, no, es que yo hago tal cosa y a mí no me resulta, probablemente en ellos existe una variación, un mecanismo epigenético para la cual determinada actividad o terapia en particular puede o no dar resultado. Es así también como podemos tener pacientes que son muy respondedores a los corticoides y decimos, ¿pero por qué? ¿Sabemos por qué? No lo sabemos actualmente, pero probablemente está relacionado con esto. Esta charla no es de genética, pero estos son los mecanismos actuales que se proponen en este documento de este año, donde se hace un resumen de cuáles serían los mecanismos epigenéticos que pueden desarrollar esta patología del glaucoma. Entonces, volviendo un poco a los estilos de vida, el estilo de vida más común que nosotros conocemos y que siempre hablamos que el ejercicio nos ayuda para todo. El ejercicio nos ayuda para actividades, para la neurodegeneración, para enfermedades cardiovasculares, es como el santo grial. ¿Pero por qué? ¿Por qué el ejercicio nos va a ayudar en nuestra patología en particular que sería el glaucoma? Y nuestras preguntas son, ¿es el ejercicio un neuroprotector? ¿Ayuda a retrasar la progresión del glaucoma? ¿El ejercicio reduce la PIO? ¿Qué nos dice la evidencia? ¿Qué nos dice los estudios clínicos? Este documento de este año, de 2024, hace un buen resumen y relaciona y propone mecanismos de por qué el ejercicio ayuda o es beneficioso en las diferentes patologías oculares. Y hace un resumen no tan solo en el caso del glaucoma, sino también habla de la miopía, del ojo seco, de la degeneración macular asociada a la edad, ¿ya? La catarata. Es un buen documento que para leer y poder entender por qué el ejercicio puede ayudarnos en determinadas patologías oftalmológicas. Volviendo al caso del glaucoma,
Se han propuesto 4 mecanismos a través del cual el ejercicio, principalmente aeróbico, va a regular y nos va a ayudar a controlar esta patología. El primero es la regulación de la presión intraocular, el segundo la inhibición del estrés oxidativo y la inflamación en la red trabecular y la retina, el tercero es la mejora en la función mitocondrial y el cuarto es facilitar la liberación de factores protectores que se han ido estudiando a lo largo del tiempo, como son el factor neurotrófico derivado del cerebro y la dopamina. Con respecto a la regulación de la PIO, sabemos que la PIO es el resultado de esta producción de humor acuoso por el cuerpo ciliar y su drenaje en la red trabecular y en la vía escleral. Varios estudios han llegado a esta conclusión que se enmarca acá, que señala que el ejercicio agudo, principalmente agudo, no el ejercicio a largo plazo, porque eso no está estudiado, sino que el ejercicio agudo y en las siguientes 2 horas disminuye el pH sanguíneo, aumenta la molaridad plasmática, aumenta el lactato sanguíneo y eso lleva a una disminución de la concentración de noripinefrina, aumenta la relación óxido nítrico-endotelina y lo que resulta en una mayor producción de óxido nitroso y disminuye el contenido de endotelina. Estimula el receptor beta y altera el flujo sanguíneo después del ejercicio. Eso me lleva a una disminución de la presión intraocular en caso agudo. Estudios de estos hay muchos, con distintas variables, con distintos pacientes. El punto es, ¿por qué en algunos pacientes puede estar no, o no maximizado este punto? Y eso está dado principalmente porque puede ser por el tiempo de evolución que lleva el paciente realizando esta actividad, por su epigenética de base o también por su carga de enfermedades en conjunto. Porque no tan solo, no es lo mismo tener un paciente de determinadas condiciones de índice de masa muscular, de patologías de base, versus un paciente que tiene una gran carga de patologías y que están sometidos a ejercicio físico y por tanto su resultado con respecto al glaucoma. Con respecto a la inhibición del estrés oxidativo y la red trabecular, sabemos que la red trabecular, la malla trabecular, es un tejido muy sensible al estrés oxidativo, que fácilmente puede llevar a su degeneración. Este estrés oxidativo aumenta en el caso de la senescencia y son factores de riesgo muy importantes para el glaucoma. Las ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, o sea, todo cuando hablamos de estrés oxidativo, todo lo que se produce es ROS, esta especie oxidativa, y que estas van a activar los macrófagos, las células neuroinmunes residentes en la retina, como la microglia y los astrocitos, que liberan mediadores proinflamatorios y desencadenan la neuroinflamación, lo que en última instancia será la muerte ganglionar. Hay varios estudios en otro ámbito de la medicina, principalmente en la neurobiología, donde se evidencia el efecto del estrés oxidativo sobre la masa de cerebro, por ejemplo, del lóbulo frontal, y cómo el ejercicio en el largo tiempo va a mejorar esta red de conexión cerebral, estudiada principalmente por resonancia magnética, y cómo los flujos celulares, los flujos sanguíneos a nivel cerebral aumentan con el ejercicio físico en el largo del tiempo. Eso se puede asimilar a lo que pasa en el glaucoma, pero no está estudiado actualmente. Lo que sí está estudiado y en ratones se ha evidenciado que existe marcadores de estrés oxidativo que están aumentados en roedores que han sido sometidos a estrés, perdón, a ejercicio. Entonces, ¿qué tipo de marcadores? Tenemos los pacientes con glaucoma exhiben niveles elevados de marcadores de estrés oxidativo como son el 8-hidroxidesoxiguanosin. Ese está muy estudiado y está muy evidenciado que en los pacientes con glaucoma lo tienen aumentado. Y el malonaldehído, principalmente en el humor acuoso, retroauricular y en el suero. Y estos se han evidenciado que existe una baja evidenciable en los pacientes con actividad física. Con respecto a la mejora de la función mitocondrial, también es un concepto que está relacionado con el envejecimiento y que se caracteriza por los cambios en la biogénesis, en la inhibición de las proteínas, en la autofagia mitocondrial y en la cinética. ¿Ya? Sabemos que las mitocondrias en las células ganglionarias de la retina, CGR, son las primeras afectadas por el glaucoma. Y ese es un punto donde marcamente los estudios han demostrado que existe una baja importante de mitocondrias. Y esto está relacionado muchas veces con la actividad de ATP. La actividad física también aumenta la expresión de los RNA mensajeros asociado al complejo mitocondrial. Y eso sí está demostrado, pero generalmente en estudios de corto plazo y no de largo plazo. Y por último, ¿cuál es el cuarto mecanismo? Que es facilitar la liberación de los factores protectores, principalmente el factor neurotrófico derivado del cerebro,
que se ha demostrado que protege la supervivencia de las células ganglionares de la retina en condiciones patológicas como el glaucoma y en experimento o en diseño experimental donde hay lesión del nervio óptico. Este factor neurotrófico también ha sido estudiado en muchas otras patologías como Alzheimer, donde se evidencia, donde pacientes con esta patología lo tienen bastante disminuido, pero frente a tratamientos con secuencias de actividad física pueden ser estimulados. Y así genera también una neurogeneración o neuroregeneración que ayuda y se está en relación al factor neurotrófico derivado del cerebro. Con respecto al glaucoma no está estudiado específicamente, pero sí se propone como posible mecanismo, dado que se ha estudiado que en pacientes o en roedores está disminuido este marcador. El otro marcador es la dopamina. La dopamina ya desde el año 80 se estudia que los pacientes se sabe que el ejercicio que el ejercicio y la actividad física estimulan la liberación de dopamina, que la dopamina tiene cierto rol dentro de la presión intraocular, es decir, incluso la bromocriptina se asocia a que baja la presión en los pacientes que la pueden tomar por otros motivos, por otras causas, y este es un medicamento que actúa sobre los receptores de dopamina. Por tanto, esta liberación de dopamina a nivel del ser humano en el contexto de actividad física también podría ser uno de los mecanismos por los cuales ayuda a la disminución de la presión intraocular. En suma, la evidencia sugiere firmemente que el ejercicio aeróbico puede estar asociado a neuroprotección, disminución de la progresión de la enfermedad y efectos variables sobre la presión en personas con glaucoma de ángulo abierto. Pero se requieren más investigaciones que correlacionen la actividad física con el glaucoma durante periodos de seguimiento más prolongados. Y esto era porque al principio quería colocar el ámbito de la epigenética y la genética, porque al final estos estudios muchas veces clínicos y que nos dan un resultado de cierta exposición a terapia de ejercicio físico, que muchas veces se puede ir cuantificando, ¿no? Y hay pacientes que responden y otros pacientes que no responden. Muchas veces está dado por estos cambios genéticos de cada persona y de cada población. Y como les decía, hay países que ya tienen sus bancos genéticos y esos bancos genéticos permiten, a su vez, una vez que se realiza la exposición de la terapia, poder también cruzarlos con estos bancos de genes y decir, estos pacientes probablemente van a tener una mejor respuesta debido a que tienen modificaciones genéticas o epigenéticas que van a favorecer la respuesta al tratamiento. Y no estoy tirando un tratamiento sin saber cómo va a ser el resultado de antemano. En el caso de la atención plena o del mindfulness, la pregunta son las mismas, cómo la afecta, es neuroprotectora o no. Sabemos que la atención plena se asocia a una reducción de estrés, eso también está bastante demostrado, lo que podría ser beneficioso en los pacientes con glaucoma. ¿Por qué? Principalmente porque ya en pacientes con glaucoma se ha estudiado que existe una alta carga de estrés y de depresión, ansiedad asociada a la patología de base. Por tanto, si asociamos este cuadro a esta alteración, podemos suponer que va a tener un beneficio. ¿Cuánto beneficio va a ser? No está estudiado, pero sí lo que está estudiado y se han hecho propuestas es cómo esta meditación y esta atención plena puede de alguna forma ayudarnos a disminuir la presión intraocular. Y principalmente está dado por los mecanismos del cortisol, donde se cree o se ha estudiado que efectivamente esta meditación plena disminuye el cortisol y disminuye el marcador inflamatorio. Esto va a llevar a una disminución del estrés, a una mejora en la oxigenación del cerebro y una disminución de la presión intraocular. Y esto está en un constante variable entre lo que es la disminución del cortisol y la disminución del estrés. Por tanto, debidamente está bastante actualmente en boga de que puede utilizarse el mindfulness o atención plena como una terapia complementaria a las terapias actuales del glaucoma. Este estudio es el estudio como más actual, donde resume un poco cuál ha sido la eficacia clínica de las diferentes formas de relajación, de ejercicios de relajación en la reducción de la presión intraocular. Es un metaanálisis, ¿ya? Se hizo una búsqueda hasta el 10 de abril de este año, ya en todos estos buscadores que se manifiestan acá, se incluyeron pacientes sanos y con glaucoma, fue un estudio con pacientes sanos, y que se realizaron un ejercicio de relajación durante al menos 3 semanas. Ese era el corte. El resultado primario fueron los cambios en los niveles de la presión desde el inicio, antes del comienzo de los ejercicios, perdón, y hasta después del ejercicio. Los resultados incluyeron 2 estudios
con un total de 764 ojos, donde la edad media era entre 21 y 69 años. Las conclusiones fueron que este metaanálisis indica que actualmente que los ejercicios de relajación, dentro de los cuales había atención plena, pueden reducir significativamente los niveles de presión. Los ejercicios de relajación son una clase potencial de tratamiento novedoso para pacientes con glaucoma. Solamente mostrarles que en este trabajo, la gran mayoría que iban desde el año 95 hasta el año 2024, con variables en entre ellos y variables tipos de pacientes y glaucomas también. Algunos solamente eran hipertensos oculares, otros con glaucoma y algunos pacientes sanos, y que a pesar de esto hubo una evidencia significativa en la reducción. No se puede decir en este estudio cuánto se redujo, porque como eran distintos estudios y distintas poblaciones, hubieron variables entre ellos, pero la estadística utilizada que analizó básicamente la varianza entre ellos, eh, mostraba que la varianza entre todos los pacientes era bastante, había disminuido y era estadísticamente significativo. Incluso cuando se hacía un segundo análisis y se sacaba el grupo de esta población que era sana. Con respecto a la cafeína, también nos preguntamos si la cafeína afecta la presión o cuáles son los efectos en el largo plazo. Ya desde el año 97 existen estudios donde se relacionaba la cafeína y esta inducción de la presión intraocular y cómo afectaba el cambio en rata, ¿ya? Aquí se tenían tres grupos de pacientes o tres grupos de roedores, donde a un grupo roedor que está en la flecha más, que donde va la curva más arriba, se le administraba cafeína directamente intravenosa, otro grupo que era el grupo base, que es la línea en medio, y un grupo en la línea inferior que eran pacientes que se administraban un beta bloqueador. Cuando se administra una dosis única de cafeína a estas ratas particulares, whistles, machos, ¿por qué a veces uno ahora le hace sentido cuando hablan de determinada tipo de roedor? Es porque su carga genética también varía. Y eso también me puede condicionar los resultados a los cuales yo estoy exponiendo mi paciente, mi terapia. Se podía detectar una PIO significativamente elevada después de 15 minutos y una hora, es decir, no aumentaba la presión intraocular. Y molecularmente se observó que después del bolo de cafeína intravenosa, las ratas experimentaron una mayor secreción de humor acuoso, transporte de sal y aguas en las células epiteliales y dilatación de sus espacios intercelulares. Eso se había evaluado ya en el año 97. Pero posteriormente, cuando se administró cafeína retinal evaluando su neuroinflamación y la pérdida de células ganglionares en modelos de células, modelos animales, ¿ya? Se evidenció que efectuaba un papel neuroprotector de la cafeína cuando descubrieron que su ingesta en modelos de hipertensión ocular en ratas daba como resultado una reducción parcial de la BIO y una disminución de la neuroinflamación, principalmente medido con estos parámetros neuroinflamatorios que ya había mencionado, y la retina de la microglia y la pérdida de células ganglionares de la retina después de 3 semanas, es decir, mejoró estas células ganglionares. Ahora, esa es la duda que siempre cae, ¿por qué después se muestran estudios tan diversos y tan diferentes de lo que inicialmente se había establecido? Y es porque probablemente habían variaciones genéticas en estos pacientes que frente a otro, esta carga genética frente al mismo componente puede desarrollar distintos resultados. Y este trabajo es el último trabajo con respecto a la cafeína y una población bastante grande del año 2021 y en el banco de genética donde relaciona la presión intraocular, glaucoma y el consumo de café, en el biobanco del Reino Unido. Su objetivo era evaluar la asociación de la ingesta habitual de cafeína con la presión intraocular, el glaucoma y la predisposición genética a una PIO más alta de estas asociaciones. El número fue bastante alto, fueron 121.000 participantes de entre 40 y 73 años. El análisis de aleatorización mendeliano no apoyó un efecto causal del consumo de café sobre la piel, es decir, no aumentaba. Y una mayor ingesta de cafeína se asoció débilmente con una menor PIO. El consumo de cafeína más alto, más de 230 gramos, frente al más bajo, se asoció con una PIO más baja, ¿ya? Y este era un estudio importante porque en el primer cuadro, y ahí bueno, los que están viendo online no van a poder ver esta parte, pero aquí lo importante es que esta línea azul demarca el percentil 75 y todos estos roedores, perdón, todos estos pacientes que son pacientes que tienen un PCR, es decir, una asociación genética mayor versus el resto, y por tanto estos pacientes respondieron distintamente al resto de los pacientes frente la misma sustancia, ¿ya?
Entonces, esos pacientes sí se asoció a una mayor presión intraocular, pero no fue estadísticamente significativo en el grupo. Pero en el subgrupo sí. En resumen, la evidencia sugiere que la cafeína puede estar asociada con elevaciones leves y transitorias de la presión, pero se requiere más investigación para determinar la importancia clínica de los efectos de la cafeína en la progresión a largo plazo. Ya llegando al final, los nutracéuticos y la medicina complementaria, dentro de los nutracéuticos tienen una cantidad tremenda de sustancias que pueden afectar o no esta patología y cómo ellas van a modelar su curso. Algunas de ellas pueden reducir la presión intraocular, donde se muestra ahí que están principalmente la marihuana, el gensenócido, el resveratrol, entre otros, y la esperidina. Y por otra parte van a haber otras sustancias que principalmente van a producir efectos neuroprotectores, ¿ya? Donde tenemos la vitamina D, la cúrcuma, el café, la coenzima Q10. Los mecanismos que se proponen para el trabajo de estos nutracéuticos son muy similares a ya señalados, ¿ya? Y por tanto no vamos a ahondar en ello. Pero sí vamos a mencionar los principales, los cuales se ha dado mayor relevancia actualmente. Esta noticia es por ahí por el 2018, 2019, donde se señalaba que un derivado de la cúrcuma detenía los primeros síntomas del glaucoma. Eso salió a raíz de este trabajo que está abajo, que es del 2018, donde se pudo formular unos nanocarriers que tenían una mayor biodisponibilidad o que producían una mayor biodisponibilidad de la cúrcuma dentro del ojo. Y por tanto, sabemos que la cúrcuma es un pigmento amarillo. La cúrcuma tiene descritas muchos beneficios como antibiótico, antioxidante, antiinflamatorio, etcétera. Pero lo que siempre había tenido como problema la cúrcuma era cómo se hacíamos llegar esa droga hacia el interior del ojo y cómo podía mejorar su biodisponibilidad. Eso se hizo en el 2018, pero era con unas gotas tópicas y que, claro, se asociaba a una menor presión, pero en el largo plazo no mostraba una seguridad adecuada y no mostraba un resultado que fuese extrapolable a estudios clínicos, pues esto fue en estudios preclínicos y en ratas. Por tanto, actualmente se sabe que tiene beneficios, pero tampoco no está actualmente como foco de tratamiento para una posible droga en el futuro. Pero sí, si un paciente nos pregunta, ¿podemos utilizar la cúrcuma o estaría recomendada? La estaría recomendada y no tiene una contraindicación explícita en cuanto a dosis ni en cuanto a utilización de pacientes específicamente. Otro de estas sustancias distintas es la cannabis, bastante conocida y utilizada en los medios a nivel mundial. Se sabe que es una sustancia psicoactiva más utilizada en el mundo. Cuando hablamos de la cannabis sativa y la planta, tiene aproximadamente 60 cannabinoides de base lipídica en su composición. Existe un reporte de este año, del año 2023, donde principalmente se habla de que el efecto principalmente vasodilatador de los cannabinoides mejora en el flujo sanguíneo a la cabeza del nervio óptico, lo que puede sugerir un potencial vasoprotector y contrarrestar el flujo sanguíneo alterado observado en los pacientes con glaucoma. Y ese sería uno de los reportes más actualizados y que podría un poco dar recomendación en cuanto a esta sustancia. Ahora, existen 60 cannabinoides. ¿Cuál de todos será el más efectivo? ¿Cuál de todos es el menos dañino? Eso no está estudiado porque al final estamos aplicando una sustancia que tiene muchas otras sustancias activas a un grupo de pacientes. Por tanto, si volvemos con estas recomendaciones que estábamos hablando y tomamos la parte inicial de la charla, sabemos que existen, que cuando tenemos ciertos estilos de vida, ya sea de actividad física, de consumo de sustancias, alimentación, exposición solar, pueden generar ciertas modificaciones a nuestra carga genética basal. Y eso puede llevar a que nos den determinados resultados. Es así como la hipoxia, por ejemplo, solamente para ejemplificar, la hipoxia en el primer cuadradito azul a su izquierda, la hipoxia va a inducir una metilación del DNA y esa metilación va a generar una fibrosis de la malla trabecular. Esa fibrosis tal vez podría retrasarse en pacientes en los cuales uno pudiese recomendar la actividad física, porque la actividad física va a mejorar la hipoxia, porque el glaucoma en sí es un estado donde existe hipoxia en la mayoría de los casos, debido
alta presión y esta alta presión disminuye el flujo sanguíneo hacia el globo ocular y como existe un menor flujo sanguíneo, existe más hipoxia. Por tanto, en estos pacientes pudiese ser recomendado la actividad física para general. Y estos cambios epigenéticos, así como esta ejemplificación un caso, pueden haber otras modificaciones más en el tiempo y uno pudiese hacer otro tipo de recomendaciones dependiendo de la carga del paciente y la modificación epigenética que pueda tener y así obtener un resultado incluso mejor. Entonces, ya pensando en futuro, podría tener pacientes que con determinada carga genética decirles, ¿sabe usted? Claro, por su familia, su mamá es diabética, perdón, su mamá tiene glaucoma, tiene una alta carga, además tiene unos polimorfismos que probablemente van a desarrollar glaucoma. Por tanto, en su caso, se hace más perentorio hacer determinada actividad física o establecer cierto patrón de estilo de vida, ya sea atención plena, ya sea alimentación con determinada sustancia, eh, y por tanto ese tipo de paciente podría ser beneficiado con este tipo de terapia, incluso podría ser hasta más importante que la terapia farmacológica. ¿Ya? Espero que se haya entendido porque al final el foco más que dar dosis de cuánto tratamiento, cuánto ejercicio vamos a hacer, es poder un poco abrir la mente y tener claridad de que esta ámbito de la genética y en estas patologías se está descubriendo más, se está llegando al detalle de por qué tenemos ciertos resultados y ahora viene la otra fase, es cómo implementamos o cómo podemos utilizar ese conocimiento nuevo y lo aplicamos en los pacientes. Muchas gracias. Modo curiosidad, bancos de genética, cómo funcionan afuera y cómo relacionan estos pacientes como para darles esta información. Lo que pasa es que yo fui uniendo hilos doctorales, no fue que en un paper estableciera todo, porque ese documento de la epigenética es de 2024, ¿ya? Habla y muestran las alteraciones y las propuestas de alteración que existen en el caso del glaucoma. El paper del café también es relativamente de este año, del 2021, y ahí hace mención de estos bancos de epigenética y hacen relación a estos secuenciación de PCR o de mayor predisposición genética a ciertas patologías. Entonces, al ir uniendo estos conceptos y estas ideas, es donde fui basando la presentación. ¿Ya? No sale específicamente cómo están compuestos los bancos, sino que en muchas patologías, cuando uno revisa PubMed, hace mucha referencia al banco de genética del Reino Unido, y así lo hacen para varias patologías, ¿ya? Pero no dice cómo se accede o cómo se establecen. La verdad, lo desconozco. Bien general la presentación, Luis. La verdad, este tema, cuando tú me preguntaste qué podías hablar, efectivamente está bien en boga y bien de moda, porque muchas veces los pacientes preguntan qué más puedo hacer. Obviamente eso no nos pasa a nosotros nomás, sino que a nivel mundial. Y ya hay harto estudios respecto específicamente de la cafeína. Se vio que pacientes, en el fondo, la cafeína sube la presión intraocular. Los pacientes que tenían riesgo, algunos genes involucrados, por ejemplo, bastaba con 300 miligramos al día de cafeína para aumentar la presión intraocular, versus otros que no tenían los genes, que se vio que con 400 miligramos al día más o menos, todos les subía la presión intraocular. Entonces, por eso se habla ya que alguien que tenga glaucoma, ojalá no tome más de 200 miligramos eh, al día de cafeína. Oye, y me canso ya. La guata ya me... O sea, claro, es que esos estudios, un estudio australiano grande, que sí se estudió con genética, po, ¿ya? Entonces, ya, pero déjame terminar. Entonces, los de 400 miligramos eran en el fondo como base, ¿ya? Entonces, en general, uno lo que le dice ahora a los pacientes es, mire, si a usted le gusta el café, ojalá no se tome más de 2 tazas de café al día si tiene glaucoma. ¿Ya? Respecto al ejercicio cardiovascular, igual siempre se recomienda porque en el fondo aumenta la circulación vascular alrededor del nervio óptico y eso es beneficioso. Claro, lo ideal es hacerlo algo constante
pero no se sabe cuánto, sino que en el fondo es cambiar el estilo de vida y aumentar el ejercicio cardiovascular. Los ejercicios anaeróbicos, por ejemplo, el levantamiento de pesa y todo eso, no se recomiendan los pacientes con glaucoma con harto peso porque en el fondo todos los ejercicios de Valsalva hacen que aumente la presión intraocular, al igual que algunas posiciones de yoga también están, en el fondo, ojalá que el paciente con glaucoma no las realice. Ya todas las que tienen la cabeza hacia abajo, también en general, yo tengo varios pacientes que le mando una notita al profe de yoga, y claro, en yoga casi todas las posiciones son con la cabeza abajo, pero bueno, se las adaptan un poquito, ¿ya? Y lo que está súper estudiado, y de hecho este año, a fin de año, a principio del próximo, van a salir resultados con la vitamina B3, que han mostrado muy buenos como en el fondo esperanzadores resultados, que no es solamente usar vitamina B3, pero asociado con el tratamiento médico, los pacientes al parecer han progresado mucho menos. El tema de eso es que también han presentado efectos adversos no menores porque no son bajas dosis de vitamina B3. Entonces estamos esperando en el fondo los resultados porque solamente han mandado como avances en algunas revistas. Em, ¿Qué más se me olvida? Claro, la cúrcuma, todo eso son antioxidantes, entonces igual se ha visto que ayudan, ¿ya? Pero en general lo que está como más demostrado para decir a los pacientes es como el café, el ejercicio aeróbico, bueno, el mindfulness también ayuda, ¿ya? A bajar la presión intraocular y evitar todas las posiciones de Valsalva, ya sea haciendo ejercicios con mucha fuerza, mucho peso o en el yoga. Eso es lo que está hasta el momento. Eso. A mí me encantó la presentación porque encontré que es una muy buena relación entre la investigación pura y el estilo de vida que nos va a ayudar en el fondo a mejorar las drogas y buscar el target más preciso para los tratamientos. Así que espero que esto sea un buen apronte para el futuro. Dentro de las cosas anecdóticas, hace años atrás también leí una vez un estudio de que los nadadores que usan estas gafas que son muy apretadas para que no entre agua a los ojos, tenían un significativo aumento de la presión intraocular después de hacer ejercicio durante algunos minutos. Así que eso tal vez también es una recomendación de que se evite, aquí no es tan frecuente, pero en otros países donde nadan más, también se podría recomendar. Muchas gracias, me encantó la receta. Sí, más que dar recetas de cocina, quería un poco abrir un poco la mente, porque al final, efectivamente, como dicen, hay distintas terapias. El yoga, lo habíamos visto incluso en una presentación antigua, que hay determinadas posiciones, como dice la doctora, que aumentan la presión, pero claro, son presiones, por otro lado, son presiones transitorias que efectivamente esa puede dañar efectivamente a largo plazo si se está repitiendo constantemente en el tiempo. Pero va a depender también mucho también del tipo de paciente al cual se esté estableciendo este parámetro, porque al final pacientes con determinada carga genética o con determinada predisposición puede que no necesariamente les vaya a afectar, aunque a veces el sentido común o sin haber una investigación específicamente para ese tipo de pacientes puede desarrollar o no. Entonces, el objetivo de la presentación era más amplio, abrir la mente un poco más allá, ¿ya? Porque, como le digo, los casos puntuales están, y con respecto a los otros nutracéuticos, hay un montón. O sea, el último paper que presenté habla del pana ginseng, del ginkgo biloba, vitamina D3, coenzima Q10, y existe una gran cantidad, y también está la vitamina la B3, pero son todos nutracéuticos que están en desarrollo, que muchos presentan efectos muy positivos en el corto plazo, pero no están estudiados en el largo plazo. Entonces, a veces entusiasmarse tanto con una sustancia, porque incluso después salen al mercado y en fase 4 después tienen que ser retirados, porque al final cuando se exponen a grandes masas de pacientes, y puede que en algún grupo de pacientes específicos de una población que vive bajo ciertas características del medio ambiente, puede desarrollarse muy bien, pero en el resto de la población mundial, cuando se expande y se usa en grandes masas, el resultado no es el mismo que estas pequeñas poblaciones. Entonces hay que ir siempre con mucho cuidado
cuando uno va haciendo ciertas recomendaciones y evaluaciones de los tratamientos, principalmente en el ámbito mundial. Entonces, estos trabajos de investigación ayudan a eso, como dijo la doctora Subrin, que ese era el punto principal, que era que vamos descubriendo nuevos targets, porque al final es sobre ese target es el cual que tenemos que actuar, sobre ese target es el cual que tenemos que tratar de desarrollar cierta modificación a través de un plan de terapia y ese llevarnos al cambio de la patología. Eso. Sí. ¿Qué cosas se le deben decir a los pacientes que no hagan? Por ejemplo, me imagino no fumar, no tomar alcohol, no sé, todo lo que es oxidación, ¿no? Implica oxidación. Al tiro respondo eso. Otra cosa que se me olvidó, lo de la cannabis. Hay hartos pacientes que preguntan eso, como si pueden usarlo terapéuticamente y cosas así. Efectivamente, la marihuana baja la presión intraocular, pero el efecto dura 3-4 horas. Entonces eso significa que deberían andar volado todo el día para poder andar con la presión baja, ¿ya? No es poco habitual. No es poco habitual que los pacientes jóvenes te dicen así como, oye, pero puedo, tú puedes hacer lo que quieras, pero como tratamiento de glaucoma no, porque en el fondo no va a ser alguien funcional, obviamente. Ya, por si acaso. Y respecto a lo otro, yo en general eso, lo que está, como dice Luis, efectivamente no hay ni un suplemento al momento de decir que sí va a servir. Como les decía, lo único que está bien estudiado, ya va bien avanzado, es lo de la vitamina B3, pero comercialmente todavía no está la dosis del medicamento disponible, así que lo único es eso, no tomar más de 2 tazas de café al día y evitar ejercicios que hacen aumentar la presión intraocular, aunque sea transitoriamente. Eso solamente por el momento. El alcohol, o sea, el cigarro sí, porque genera en el fondo un poco de hipóxito, vasoconstricción en la zona y todo. El alcohol en general no está tan demostrado. De hecho, también se había visto que puede ser como antioxidante algunos tipos de alcohol. Así que obviamente nada en exceso es bueno. Pero, o sea, no, tampoco le recomiendo así, tómese un vaso de vino todos los días por el glaucoma, no, tampoco. Pero no es que en exceso que lo eviten nomás. Eso. Bueno, yo también quería felicitar al doctor Alabarce porque nos toca un tema que realmente uno lo echa mucho de menos en las indicaciones a los pacientes. Hubo un estudio hace unos años atrás que lo revisé, que de 10 pacientes diabéticos, los oftalmólogos no le damos ninguna indicación general a ninguno. Y yo creo que es verdad, uno se preocupa mucho de ir a la tabletita, a la gota cada 12 horas, etcétera, y estas cosas generales muchas veces se pierden. Ahora, una de las cosas que me llama la atención era lo que también comentó la doctora Oporto, el ejercicio en forma aguda ayuda mucho y eso aparentemente está ahí bien demostrado, pero yo había pensado que el factor protector era el ejercicio a largo tiempo, no competitivo, sino que más que nada una cosa más relajante y no sé si hay algo de eso en la evidencia. Así que te felicito una vez más y creo que nosotros tenemos que abrirnos un poco más a darle más indicaciones a los pacientes. Sí, en el mismo documento el ejercicio se clasifica en 3 estados según la intensidad que se realice y básicamente según los METs que se utilicen para realizar el ejercicio en leve, moderado y intenso. Generalmente se recomiendan al menos actividad 2 veces a la semana de actividad moderada y eso no es recreativo. El recreativo como caminar, como puede ser incluso un básquetbol familiar, entre otros, ese ejercicio no tiene el beneficio que uno espera del punto de vista cardiovascular, del punto de vista de estrés oxidativo, no tiene ese beneficio, el que tiene beneficios de moderado a intenso, sobre todo aeróbico, porque también a su vez el ejercicio también se clasifica del punto de vista que puede ser aeróbico, de resistencia o de flexibilidad. Generalmente el más demostrado es el ejercicio aeróbico y por eso me enfoqué en eso y en esos son los mecanismos que están actualmente más demostrados. Y ese es el ejercicio que actualmente más tiene beneficio. Con respecto a lo que decía el autor, efectivamente, los que tengan el ejercicio de fuerza puede ser
en este paciente no está recomendado, sobre todo los que tengan mucha carga y sobre todo los que comentaba ya también ella, lo que implique realizar Valsalva. Y hay algunas posturas que están también un poco que no se recomiendan para el yoga, efectivamente. Pero el ejercicio leve no está recomendado o no estaría el efecto que uno espera. Gracias.